Trabajo como vigilante en una escuela grande y vieja, la Escuela Nacional, que cierran por las noches. Mi turno empieza a las 11, cuando el último conserje se va, y termina a las 7 de la mañana, antes de que lleguen los primeros profesores. Es un edificio de 2 pisos, con pasillos largos, salones oscuros, y ese olor a limpiador y madera vieja que tienen todas las escuelas. Mi rutina es simple. Reviso que todas las puertas exteriores estén cerradas. Hago una vuelta por los pasillos principales con mi linterna y después me quedo en la OFIC de conserjería, mirando las pantallas de las cámaras de seguridad. Son 16 pantallas pequeñas que muestran los pasillos vacíos, las escaleras, el gimnasio. Nada cambia nunca, o eso pensaba. Las primeras semanas fueron tranquilas. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes en los pasillos, que yo apagaba durante mi ronda para ahorrar energía, dejando solo las luces de emergencia, esas que dan una luz verde pálida y enfermiza. A veces los tubos de luz parpadeaban o hacían un ruido como de insecto atrapado. Cosas normales en un edificio viejo. El primer susto real fue con las puertas del Salón de Ciencias, el 204. Siempre las cerraba con llave en mi ronda de las 12. Una noche, en la pantalla de la cámara del segundo piso, vi que la puerta del 204 estaba entreabierta. Solo un poco, una raja de oscuridad. Pensé que había olvidado cerrarla. Subí, con mi linterna en la mano, el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. La puerta, efectivamente, estaba abierta. La cerré con la llave, girándola 2 veces para asegurarme. Volví a la oficina y me senté, mirando las pantallas. Minutos después, en la misma cámara, la puerta volvía a estar entreabierta. La misma raja de oscuridad. Subí de nuevo, más rápido, casi corriendo. La puerta estaba cerrada con llave. Toqué el pomo, frío y firme. No se había movido. Miré hacia el pasillo vacío, iluminado por esa luz verde, y sentí un frío que no venía del aire. Al día siguiente, le comenté al conserje diurno, don Ramón. Se rió, sacudiendo la cabeza. Ah, esa puerta. Tiene el cerrojo torcido desde hace años. Con la vibración de los pasos en el piso de arriba, a veces salta sola. No te preocupes. Su explicación me calmó. Hasta la próxima vez. Porque las cosas empezaron a pasar más seguido. Pequeñas cosas. Cosas que podía explicar. En la pantalla de la cámara del comedor, a veces una de las sillas aparecía lejos de la mesa, como si alguien la hubiera apartado. Cuando iba a ver, estaba en su lugar. En el gimnasio, el balón de básquet que siempre guardaban en un armario con llave, a veces aparecía en medio de la cancha, quieto. Lo guardaba, y a la noche siguiente podía o no estar allí. Pero luego vinieron los sonidos, no los crujidos del edificio, sino otros. El sonido de tiza escribiendo en una pizarra que viene de un salón vacío. El eco lejano de unos pies corriendo por el pasillo de arriba, cuando yo estaba seguro de estar solo en la planta baja. Una vez, clarísimo, el tintineo de la campanilla que usan los profesores, sonando desde el fondo del pasillo oscuro del ala norte, donde ni siquiera hay salones, solo almacenes. Empecé a sentir que no estaba solo, no como una presencia amistosa, sino como una compañía pesada que me observaba desde los rincones oscuros
que las cámaras no alcanzaban a cubrir bien. En las pantallas, a veces veía sombras pasar rápido, tan rápido que podía ser un fallo de la cámara, un pájaro que entró por una ventana, aunque todas las ventanas están con rejas, pero empezaron a ser más lentas. Una figura baja, como un niño, pasando de un salón a otro en la pantalla 12. Una silueta alta, parada al final del pasillo principal en la pantalla 3, solo por un segundo, antes de que la imagen parpadeara y desapareciera. Lo peor era la duda. Lo estaba viendo. Era el cansancio. Eran mis ojos jugándome una mala pasada después de horas, mirando pantallas grises. Traté de grabarlo con mi teléfono, pero en el video, las pantallas solo mostraban pasillos vacíos. Nada se movía. Sin embargo, mientras grababa, con el rabillo del ojo, veía en la pantalla 7 una mancha oscura moviéndose. Pero al mirar directamente, no había nada. Una noche, la de lunes, todo empeoró. Hacía mi ronda de las 3 de la mañana, la más pesada. Al pasar por el pasillo de primero de primaria, donde hay dibujos infantiles pegados en las paredes, me detuve. En un dibujo de una casa, el sol y una familia, alguien había escrito con lápiz rojo, con una letra temblorosa de niño, debajo de la figura de un hombre: el vigilante se queda dormido. Me helé. Esa pared no estaba allí en mi ronda anterior. Y yo no me había dormido. Raspé la escritura con la uña. Era fresca. Corrí de vuelta a la oficina, sintiendo pánico por primera vez. Me encerré, respirando hondo. Miré las pantallas. En la cámara del pasillo de primero, el dibujo estaba allí. Y junto a él, de pie, mirando hacia la cámara como si pudiera verme a través de ella, había una figura. No era una sombra borrosa. Era un niño, o algo con la forma de un niño, pero con la cara demasiado oscura, como si estuviera en sombras a pesar de la luz. No se movía, solo estaba allí, quieto, su cabeza ladeada. Apagué el monitor de un golpe. Mi respiración era un ruido seco en la habitación silenciosa. Esperé unos minutos, con miedo de volver a encenderlo. Cuando lo hice, la pantalla mostraba el pasillo vacío. El dibujo seguía allí. La figura no. Esa fue la última noche que hice mi ronda caminando. Ahora me quedo en la oficina, mirando las pantallas, saltando cada vez que una luz parpadea o el sistema de calefacción hace un ruido. Pero las pantallas ya no son una seguridad. Son una ventana a algo que no quiero ver, porque ahora siempre hay algo. En la pantalla 5, que da al patio, a veces se ve un columpio moviéndose solo, con un chirrido lento y constante, aunque no ha habido viento en días. En la pantalla 9, la del salón de música, el metrónomo sobre el piano a veces empieza a oscilar de un lado a otro, marcando un ritmo lento y perfecto hasta que parpadeo y se detiene. Anoche vi lo peor. En la pantalla 2, la de la entrada principal, se ve la puerta de vidrio que da a la calle. A las 4:03 de la mañana, alguien, desde fuera, pasó la mano por el vidrio, dejando una mancha borrosa. No había nadie en la calle. La cámara de afuera no mostró a nadie, pero la mancha en el vidrio, desde mi ángulo, parecía una mano pequeña. Hoy es mi último día. Le dije al director que no me sentía bien, que necesitaba dejar el trabajo. Él puso mala cara,
pero aceptó. Solo tengo que aguantar esta última noche, hasta las 7. Son las 2:17 de la mañana ahora. Estoy escribiendo esto en el computador de la oficina para no volverme loco. Las pantallas están todas encendidas. En la pantalla 7, la del pasillo del ala norte, la puerta del almacén está abierta. Yo no la abrí. En la pantalla 12, en el salón de primero, todos los dibujos de la pared se han despegado de un lado y cuelgan, como si alguien los hubiera arrancado con furia. Y acabo de darme cuenta de algo. El sonido del metrónomo, ese tic-tac lento, no viene de las pantallas. Lo oigo aquí, en la oficina, bajito pero claro. Viene de detrás de la puerta que lleva al sótano. Una puerta que siempre está cerrada con candado. El candado sigue allí, pero el tic-tac viene de detrás de ella. El reloj de la pared marca las 2:23. Faltan horas para que amanezca. Pero la verdad que me está mirando desde todas las pantallas a la vez, es que el amanecer no importa, porque lo que sea que está aquí, en esta escuela, no se va con la luz del día, solo se esconde, y ahora sabe que yo lo he visto, y ya no quiere esconderse de mí. El tic-tac del metrónomo se ha vuelto más rápido. Ahora suena como un corazón acelerado. Y en la pantalla 2, la de la entrada, la mancha en el vidrio se ha extendido. Ahora parece que alguien está escribiendo con el dedo, letras grandes y torpes que no alcanzo a descifrar. Voy a acercarme a ver. Tengo que saber qué dice. Quizás, después de todo, don Ramón tenía razón sobre la puerta del salón 204. Quizás todo tiene una explicación. El cerrojo torcido, un animal dentro de la escuela, mis nervios. Voy a mirar la pantalla 2 de cerca. Voy a anotar lo que pone en el vidrio. Y luego voy a llamar a la policía para que revisen antes de que yo me vaya. Eso haré. Solo tengo que levantarme de esta silla. Permíteme contarle sobre el archivo. No es un archivo cualquiera, sino el depósito de correspondencia y documentos anómalos no reclamados. Una dependencia del ministerio que nadie menciona, escondida en el sótano de un edificio de la avenida principal. Mi trabajo consistía en clasificar lo que nadie más quería tocar. Cartas sin remitente dirigidas a personas muertas hace siglos, expedientes judiciales de casos que nunca existieron, mapas de ciudades con calles que se retuercen sobre sí mismas. El turno era de medianoche a las 8, un horario perfecto para que nadie me viera entrar o salir. El jefe, un hombre con la voz siempre cubierta de estática, como una radio mal sintonizada, me lo dijo el primer día. No lea el contenido, solo clasifique por código de barras y no se quede después de que suene la alarma de las 7:50. El sistema de riego se activa a las 8 en punto y es corrosivo. El sótano era un laberinto de estanterías metálicas que se extendían más allá del alcance de las luces fluorescentes, que parpadeaban con un zumbido neurótico. El aire olía a papel viejo, a tinta desvanecida y a algo más. Un olor metálico y dulzón, como sangre seca mezclada con azúcar quemada. Mi escritorio estaba en un claro pequeño, una isla de luz en un mar de sombras de folios. Tenía un escáner, un ordenador antiguo
que solo ejecutaba el programa de clasificación, y un teléfono interno que nunca sonaba. La rutina era monótona, casi hipnótica. Una caja gris llegaba en un carro silencioso por el carril que venía del ascensor de carga. Yo la abría, escaneaba el código de la caja, luego escaneaba cada documento individual y los archivaba en las estanterías según la luz de un puntero láser que se encendía en el pasillo correspondiente. Los documentos eran extraños, sí, pero aprendí a no mirarlos. Fotografías de paisajes donde el cielo tenía un color equivocado, facturas por conceptos como sombra prestada o silencio compactado, diarios personales cuyas páginas estaban en blanco, pero que pesaban como si estuvieran llenas de plomo. Todo era tolerable hasta que llegó la caja 731. Era una caja más pequeña, de un gris más oscuro, sin código de barras. Solo tenía una etiqueta manuscrita que decía: registros de la sala de espera. No debería haberla escaneado. El protocolo era claro. Material no codificado va a la sala de cuarentena. Una cámara acorazada al final del pasillo 9. Pero esa noche, el puntero láser para el pasillo 9 no se encendió. Probé una y otra vez. Nada. Y el carril de carga empezó a emitir un suave sonido de queja, como si esperara que me deshiciera de la caja. Decidí guardarla en un estante vacío cerca de mi escritorio, solo por esa noche, y reportarlo en la mañana. Fue un error. Después de colocar la caja 731, la temperatura del sótano bajó varios grados de golpe. No un frío general, sino un frío que venía en oleadas, como un aliento helado desde los pasillos más profundos. Los primeros ruidos comenzaron entonces. No eran los crujidos del edificio, sino susurros de papel. No del papel siendo movido, sino del papel susurrando. Un murmullo constante, como de muchas voces hablando al revés, a muy baja velocidad, que parecía emanar de las propias estanterías. Intenté ignorarlo. Me concentré en escanear una pila de telegramas cifrados. Pero entonces, en el borde de mi visión, vi moverse el puntero láser. No estaba señalando un pasillo. Se había encendido solo y dibujaba lentamente un círculo en la pared frente a mí. Un círculo perfecto. Luego se apagó. Mi piel se erizó. Miré el ordenador. En la pantalla, en lugar de la interfaz de clasificación, había una línea de texto en una fuente antigua de máquina de escribir. ¿Me estás esperando? Parpadeé y desapareció. El corazón me latía con fuerza. Es el cansancio, me dije, la falta de sueño, este lugar. Tomé un sorbo de café frío. Fue entonces cuando noté el primer cambio físico. En la pared blanca frente a mí, la sombra de mi cuerpo, proyectada por la luz fluorescente de atrás, no se movía conmigo. Cuando yo giraba la cabeza, mi sombra en la pared permanecía inmóvil, mirando hacia adelante. Y luego, lentamente, giró su cabeza hacia mí. No había rasgos, solo una silueta plana, pero la sensación de que me observaba desde la pared fue tan vívida y repulsiva que grité y me alejé de un salto. Al moverme, mi sombra normal me siguió, como si nada. La noche se convirtió en una pesadilla de pequeñas traiciones. Escaneaba un documento y el escáner emitía un pitido agudo, imprimiendo en la pantalla la palabra vacío para un folio lleno de texto denso.
Los códigos de barras de algunos legajos, al ser leídos, mostraban en el ordenador no números, sino breves mensajes. Cerca o detrás de ti. No me volvía. Tenía miedo de lo que pudiera ver. La caja 731 comenzaba a sudar. No es una metáfora. Pequeñas gotas de un líquido claro y espeso, como condensación fría, emanaban de sus esquinas y caían al suelo con un tic sordo. Y con cada gota, el murmullo de los papeles aumentaba un poco y el frío se hacía más intenso. A las 4:17 de la mañana, el teléfono interno sonó. El timbre era estridente, antinatural, en ese silencio roto solo por susurros. Lo miré, petrificado. Nunca había sonado. Seguía sonando. Con mano temblorosa, descolgué el auricular. No dije nada. Del otro lado, solo se escuchaba una respiración lenta, regular, como la de alguien dormido. Y de fondo, el mismo susurro de papel que me rodeaba, pero más nítido, como si el teléfono estuviera en el epicentro. Colgué de golpe. Al segundo, sonó de nuevo. Lo descolgué. Esta vez, una voz susurrante, femenina, pero sin inflexión, como un texto leído en voz baja, dijo: «La sala de espera está llena. Necesito tu ficha». La línea se cortó. Miré la caja 731. El líquido ahora formaba un charquito oscuro a sus pies. Ya no podía fingir que era condensación. Olía a amoníaco y a algo dulce podrido. El puntero láser se encendió de nuevo, esta vez apuntando directamente al pasillo 7, un corredor que siempre había estado marcado como bloqueado, estructural, en mi plano. La luz roja titilaba, insistente. No debía hacerlo, pero una fuerza mayor que mi miedo, una curiosidad enfermiza y profunda, me empujó. Tomé la caja, que estaba anormalmente fría y pesada, y seguí el haz láser por el pasillo 7. Las luces fluorescentes parpadeaban salvajemente a mi paso, algunas reventando con un chasquido seco y dejándome en una oscuridad solo rota por el tenue punto rojo. El susurro era aquí un coro, un mar de voces de papel que hablaban todas a la vez, ininteligibles, pero llenas de una urgencia espantosa. El láser se detuvo ante una puerta metálica sin distintivos, al final del pasillo. No había pomo, solo una placa que decía «Sala de espera». El puntero se posó sobre la junta de la puerta y se apagó. En la oscuridad total, apoyé la oreja contra el metal y lo oí. No eran susurros, eran suspiros, cientos, miles de suspiros lentos y cansados, entrelazados con un leve roce, como de cuerpos inquietos moviéndose en sillas de madera. Y un olor escapaba por la junta, el mismo olor dulzón y metálico, pero intensificado, rancio, como flores pudriéndose en un jarrón con agua estancada. De repente, desde dentro, una mano golpeó la puerta justo al nivel de mi cara. No fue un golpe fuerte, fue un toque, claro y deliberado. Toc, 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 3 veces, como pidiendo permiso para salir. Grité y solté la caja, que cayó al suelo con un golpe sordo y se abrió. No contenía papeles, contenía tierra negra, apelmazada, y en medio de ella, una placa metálica oxidada con un número de empleado. Mi número de empleado. Corrí. Dejé atrás la caja, la puerta, los susurros
que ahora se elevaban en un grito sordo y desesperado a mi espalda. Corrí a ciegas por los pasillos, las luces estallando a mi paso como estrellas muriendo, hasta llegar a mi escritorio. El reloj marcaba las 7:48. La alarma de las 7:50 sonaría en 2 minutos. El sistema de riego corrosivo se activaría a las 8. Temblando, presioné el botón de llamada del ascensor de carga. No respondía. El teléfono interno empezó a sonar de nuevo, un timbre ahora frenético, interminable. Lo arranqué del escritorio y lo tiré contra la pared. El ordenador mostró, en letras grandes y centelleantes, ficha recibida, procesando, ingreso. El ascensor dingeó y sus puertas se abrieron lentamente. Dentro, vacío. Me lancé dentro y pulsé el botón de la planta baja con el puño cerrado. Las puertas comenzaron a cerrarse. Justo antes de que se sellaran, vi en el reflejo de metal pulido de las puertas, no el interior del ascensor, sino el pasillo 7, y vi una figura alta y delgada, hecha de sombras movedizas y papel susurrante, de pie donde yo había estado, sosteniendo la placa con mi número de empleado. No tenía rostro, pero sentí que me sonreía. El ascensor subió. Salí disparado del edificio bajo un cielo gris de amanecer, sin recoger mis cosas, sin mirar atrás. Eso fue hace 3 semanas. Recibí una carta oficial del ministerio. Un comunicado escueto informando que mi puesto en el depósito de correspondencia y documentos anómalos no reclamados había sido suprimido por reestructuración. Adjuntaban un cheque de finiquito. No he cobrado el cheque. No puedo. Porque desde aquella noche, mi sombra ya no coopera del todo. A veces, cuando estoy bajo la luz clara del sol, se retrasa un segundo o adopta una forma ligeramente diferente, más delgada, más alta. Y en la quietud de mi nuevo apartamento, cuando todo está en silencio, oigo un sonido tenue, persistente. No es un susurro de papel, es el sonido de una alarma, lejana, ahogada, y no suena a las 7:50. Suena cada vez que me quedo dormido, como un recordatorio de que en algún lugar bajo tierra, en una sala de espera que no debería existir, hay un asiento vacío y un sistema de riego que no riega agua, espera su momento. Espera a que mi sombra decida, por fin, llegar a su destino. Y a veces, cuando miro fijamente la pared, creo ver, muy débilmente, el círculo perfecto de un puntero láser rojo dibujándose lentamente alrededor de mi silueta. Mi trabajo no es vigilar un lugar, sino a una persona. Soy cuidador nocturno de la señora Elvira, una mujer de 93 años que vive en una casa grande y silenciosa en las afueras. La familia contrata turnos de 24 horas, pero a mí me asignaron siempre la noche, de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Durante el día, otra cuidadora se hace cargo. Mi labor es sencilla: asegurarme de que respire, cambiarle los pañales si es necesario, darle la medicación a través de la sonda a las horas exactas y, sobre todo, hacer compañía. Ella no habla, no se mueve. Lleva 10 años postrada en una cama hospitalaria instalada en lo que fue el salón principal, conectada a máquinas que emiten suaves pitidos y zumbidos,
Sus ojos, opacos como perlas veladas, siempre están abiertos. Los médicos dicen que está en un estado vegetativo persistente, que no hay nadie dentro. Las primeras noches fueron de una paz abrumadora. La casa es antigua, con muebles pesados, cortinas gruesas y retratos familiares en las paredes, cuyas miradas parecen seguirte. El único sonido era el tic-tac del gran reloj de péndulo en el recibidor y el leve susurro de las máquinas. Yo me sentaba en un sillón a su lado, leía un libro bajo la luz tenue de una lámpara y escuchaba su respiración, un sonido rítmico y mecánico por el ventilador. Empecé a notarlo quizás en la tercera semana, un cambio en el ritmo, no de las máquinas, sino de la casa. El reloj del recibidor, puntual como un corazón, a veces se atrasaba exactamente 7 minutos durante mi turno. Por la mañana, al salir, volvía a marcar la hora correcta. Las agujas de los otros relojes de la casa, pequeños relojes de cuco o de arena, siempre mostraban una hora distinta, nunca la misma, como si cada habitación viviera en un tiempo diferente. Y luego estaban las ventanas. La señora Elvira odiaba la luz del día, según me contó la cuidadora diurna. Por eso tenían las persianas bajadas y las cortinas corridas siempre. Pero por las noches, a veces, yo encontraba una cortilla descorrida unos centímetros. Solo una, siempre en la ventana que daba al jardín trasero, donde hay un viejo roble. Al principio pensé que era el viento, pero las ventanas estaban selladas. La corría, y a la noche siguiente, ahí estaba otra vez, abierta ese mismo espacio, como si alguien quisiera mirar fuera. La señora Elvira no se movía, jamás. Sus miembros estaban rígidos, sus dedos curvados como garras sobre la sábana. Pero una madrugada, cerca de las 3, estaba medio dormitando cuando escuché un sonido. No era de las máquinas, era un roce suave, como de uña contra algodón. Abrí los ojos. La luz de la lámpara caía sobre su mano derecha, que siempre reposaba a un lado. Uno de sus dedos, el índice, se había movido. Estaba señalando ligeramente hacia la puerta del salón, que daba al pasillo oscuro. Mi corazón se detuvo. La miré a la cara. Sus ojos, igual de opacos, miraban al techo. No había expresión. Pasados unos segundos, el dedo volvió lentamente a su posición original. Me levanté, las piernas temblorosas, y revisé las conexiones de las máquinas. Todo estaba en orden. Me convencí a mí mismo de que había sido un espasmo muscular, algo normal en su condición. Pero empezó a pasar más a menudo. Pequeños movimientos, un dedo que se flexionaba, un párpado que parecía querer cerrarse, pero nunca lo hacía del todo. Y siempre, esos movimientos ocurrían cuando yo estaba a punto de dormirme o cuando me distraía mirando mi teléfono. Era como si solo se moviera cuando yo no la miraba directamente. Una noche, el suministro de suero se agotó antes de lo previsto. Necesitaba un nuevo frasco que guardaban en una despensa en el primer piso. Subí las escaleras, que crujían de una forma distinta de noche, como si protestaran por cada paso. La despensa era un cuartito pequeño al final de un pasillo. Cuando abrí la puerta, el olor a polvo y a hierbas secas me golpeó. Encontré los sueros. Al salir, mi linterna barrió el pasillo. Al final,
donde debía haber una puerta cerrada que llevaba a un altillo, vi que estaba entreabierta, una rendija de oscuridad más negra. No recordaba que estuviera abierta jamás. Sentí un impulso irracional de no mirar hacia allí. Bajé rápidamente, el corazón acelerado. Cuando volví al salón, la señora Elvira no estaba en la misma posición. Su cabeza, que siempre descansaba sobre la almohada mirando al techo, estaba ladeada. Ahora miraba directamente hacia la puerta por donde yo acababa de entrar. Sus ojos vacíos parecían esperarme. Me quedé helado en el umbral. Las máquinas seguían pitando, normales. Con mucho cuidado me acerqué y, con un suave movimiento, recolocé su cabeza sobre la almohada. La piel de su cara estaba fría y seca como papel antiguo. Sus ojos no me siguieron. Siguieron mirando hacia la puerta un instante más, antes de que, por sí solos, volvieron a girar hacia el techo. No fue un movimiento brusco. Fue lento, deliberado, como el de una cámara de vigilancia cambiando de ángulo. Esa fue la noche en que dejé de leer. Empecé a observarla a ella, a observar la habitación, y noté detalles que antes había pasado por alto. Los retratos de la familia en las paredes. En todos, la señora Elvira era una mujer joven, seria, de mirada intensa, pero en uno de ellos, un óleo grande sobre la chimenea, sus ojos no miraban al frente como los demás. Parecían seguirme desde el lienzo, sin importar dónde me sentara. Probé a cambiarme de sitio. Era cierto. La pintura había sido hecha de tal forma que desde cualquier ángulo del salón, ella te estaba mirando. Las noches se volvieron una prueba de resistencia. Los sonidos de la casa se amplificaron. El crujir de las maderas ya no era aleatorio. Sonaba en secuencias, 3 crujidos desde arriba, una pausa, luego 2 desde el pasillo, como un código. El péndulo del reloj grande a veces se detenía por completo a las 3:33 de la mañana y no volvía a moverse hasta que yo salía de la habitación. Cuando regresaba, marcaba la hora correcta, como si hubiera recuperado el tiempo perdido a toda velocidad. Anoche sucedió lo que me ha hecho sentarme a escribir esto, en mi coche, antes de entrar para mi último turno. Renuncio hoy. Fue durante el cambio de pañal. Es un procedimiento clínico, impersonal, pero mientras la limpiaba, bajo la tenue luz de la lámpara de la mesilla, vi algo en su piel. En la parte baja de su espalda, donde la columna se curva, había unas marcas. No eran llagas por presión, eran líneas, finas, rojizas, como si alguien hubiera dibujado con una uña muy suavemente. Formaban un símbolo, una puerta sencilla con un triángulo encima. No era un dibujo de la piel arrugada. Era claro, intencionado. Me estremecí. Al terminar, volví a ponerle la bata. Cuando fui a desechar los guantes, oí un sonido, un susurro, seco y bajo, como hojas secas frotándose. No vino de la boca de la señora Elvira. Su boca no se movió. Vino de dentro de ella, de su pecho. No eran palabras, pero el ritmo, la cadencia. Era como si alguien estuviera murmurando detrás de una pared muy fina. Salí de la habitación, al recibidor, a respirar. El gran reloj marcaba las 4. El péndulo colgaba inmóvil. Miré hacia el salón desde la puerta. La señora Elvira estaba en su cama, iluminada por el resplandor de las máquinas. Y entonces
en el cristal de la ventana corrediza del jardín, en el reflejo de la habitación. Vi algo que no estaba en la realidad. En el reflejo, la cama no estaba contra la pared como en la vida real. Estaba en el centro de la habitación, y sentado en el borde de la cama, de espaldas a mí, había alguien, una figura oscura, encorvada, y la señora Elvira, en el reflejo, no estaba acostada. Estaba sentada frente a esa figura, como si estuvieran teniendo una conversación tranquila. Parpadeé, y el reflejo volvió a la normalidad, la cama contra la pared, ella inmóvil. Pero el mensaje estaba claro. Esta es mi última noche. Vine porque di mi palabra y porque necesito el pago de esta semana. Pero llevo una pequeña grabadora de voz en el bolsillo y he decidido que, si pasa algo, le hablaré directamente a ella, a lo que sea que esté dentro de esa habitación. Son las 8:15 de la noche. Acabo de llegar. La cuidadora diurna se ha ido con su habitual prisa, dejándome las instrucciones de siempre. La señora Elvira está en su posición habitual, mirando al techo, las máquinas zumbando. El reloj del recibidor ha empezado a funcionar. Todo parece normal. Pero hay una diferencia. La cortina de la ventana del jardín está descorrida, completamente. Y fuera, bajo la luna, el viejo roble parece estar más cerca de la casa de lo que recuerdo. Sus ramas más largas casi rozan el cristal. Voy a entrar, voy a sentarme en mi sillón y voy a encender la grabadora. Tal vez le pregunte por el dibujo en su espalda, o por la puerta del altillo, o por qué a veces los relojes mienten. O tal vez no diga nada, porque tengo la sensación tan clara como el frío que baja por mi espina dorsal, de que ella, o lo que sea que usa sus ojos para ver, ya sabe lo que voy a preguntar, y ha estado esperando todas estas noches silenciosas a que finalmente me atreviera a hacerlo. Trabajo como vigilante en un centro comercial que está cerrando. No es uno de esos grandes, sino uno de barrio, viejo, con las tiendas de la planta baja ya vacías y solo algunas oficinas arriba que todavía funcionan de día. Mi trabajo empieza a las 10 de la noche, cuando se van los últimos guardias del día, y termina a las 6 de la mañana. Es un lugar enorme y silencioso cuando está vacío. Mis pasos hacen eco en el mármol. La rutina es sencilla. Primero, bajo las rejas metálicas de todas las tiendas. Después, hago una ronda por los pasillos, revisando que no haya nadie escondido en los baños o en las escaleras de emergencia. Luego, me siento en la oficina de seguridad, que tiene una pared de cristal que mira al patio de comidas vacío. Allí hay monitores que muestran las cámaras, 24 pantallas grises de pasillos quietos, ascensores parados y escaleras mecánicas apagadas. Todo era normal hasta hace un mes. Comenzó con las luces. Las luces del pasillo principal se apagan automáticamente a la medianoche para ahorrar. Solo quedan encendidas las de emergencia, que dan una luz azulada y débil. Una noche, después de la medianoche, vi desde la oficina que una de las luces del pasillo principal seguía encendida. Era la que está justo frente a la antigua juguetería. Pensé que tenía un fallo en el sensor. Caminé hasta allá, el eco de mis pasos sonando fuerte en el silencio. La bombilla estaba caliente.
Le di un golpecito con mi linterna y se apagó. Volví a la oficina. Al día siguiente, la misma luz estaba encendida otra vez. Y la noche siguiente también. Siempre la misma. Empecé a pensar que era un problema eléctrico. Se lo comenté al jefe de mantenimiento, un señor que viene de día. Me dijo que revisaría el circuito, pero la luz siguió encendiéndose. No todas las noches, pero sí con frecuencia. Empecé a notar algo más. No se encendía justo a la medianoche. Se encendía después, siempre unos minutos después de que yo pasara por ahí en mi ronda, como si esperara a que me fuera para prender. Luego vinieron los sonidos de tiendas. Este centro comercial tiene esas rejas metálicas que se bajan desde el techo. Cuando las cierras, hacen un ruido fuerte de metal al golpear el suelo. Por las noches, todo está cerrado. Pero una vez, haciendo mi ronda de la 1 de la madrugada, escuché claramente el sonido de una reja metálica subiéndose. Clac, 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 el motor haciendo fuerza. Venía de la planta baja. Corrí hacia allá, el corazón en la garganta. Todas las rejas estaban bajadas. Nada se había movido. Me quedé quieto, escuchando. Solo se oía el zumbido lejano del aire acondicionado. Pensé que había sido mi imaginación, el cansancio. Pero empezó a pasar más seguido. El sonido de una caja registradora abriéndose, con ese ting característico, desde una tienda de ropa que llevaba meses vacía. El rumor de una aspiradora, muy lejano, como si alguien limpiara en el piso de arriba a las 3 de la mañana. Yo soy el único con llaves. No hay nadie más. Una noche, en los monitores, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla de la cámara 14, que cubre el pasillo de la planta alta, había una figura. No era una sombra borrosa. Era una persona. Parecía un hombre, de espaldas, mirando hacia la ventana que da al estacionamiento. Estaba quieto. Yo no había visto a nadie subir. No debería haber nadie. Agarré mi linterna y el walkie-talkie, aunque no sirve de mucho porque no hay nadie con quien hablar, y subí las escaleras de 2 en 2. Cuando llegué al pasillo de la planta alta, no había nadie. La luz azul de emergencia iluminaba el pasillo vacío. Caminé hasta la ventana donde la figura había estado. No había nada, ni una huella en el polvo del suelo. Miré hacia el estacionamiento, vacío. Volví a la oficina y rebobiné la grabación de la cámara 14. En la grabación, el pasillo estaba vacío toda la noche. En el momento exacto en que yo había visto la figura, en la pantalla en vivo, en la grabación, solo se veía el pasillo vacío, como si la cámara viera una cosa y mis ojos otra. Esa fue la noche en que empecé a tener miedo de verdad. Dejé de hacer las rondas completas. Ahora solo salgo de la oficina para revisar algo si suena una alarma, que nunca suena, o si ve algo raro en las cámaras. Paso horas mirando los monitores, y es ahí donde veo más cosas. Cosas pequeñas, que duran un segundo. En la pantalla de la antigua librería, los libros de cartón que usan para decoración, porque los de verdad se los llevaron, a veces están en el suelo por la mañana. En la cámara del patio de comidas, una de las sillas está siempre lejos de la mesa, como si alguien se hubiera sentado y no la hubiera empujado después. La vuelvo a poner en su sitio y a la noche siguiente está otra vez fuera de lugar. Lo peor son los maniquíes.
En la tienda de ropa que está al final del pasillo principal, hay 3 maniquíes sin ropa. Uno de hombre, uno de mujer y uno de niño. Los ponen cerca del cristal para que se vean desde fuera. Por las noches, con la luz azul, se ven como fantasmas pálidos. Un día llegué y el maniquí del niño no estaba en su sitio. Estaba detrás de los otros 2, como si se hubiera escondido. Se lo dije al encargado de la limpieza matutina. Se rió y dijo que seguro lo había movido algún trabajador sin querer. Pero empezó a pasar más. A veces, por la mañana, los maniquíes estaban en posiciones distintas. El de la mujer con el brazo levantado, como saludando. El del hombre de espaldas. Y siempre, el del niño en un lugar distinto, a veces mirando hacia la parte de atrás de la tienda, como si quisiera irse. Anoche pasó algo que no puedo explicar. Estaba en la oficina, mirando la pantalla de la cámara que apunta a esa tienda de ropa. Eran las 3:17. De repente, las 3 figuras pálidas se movieron. No fue un movimiento brusco, fue lento, como si alguien las estuviera arrastrando por el suelo. Se reorganizaron. El hombre y la mujer se pusieron uno frente al otro, como bailando, y el niño se colocó entre ellos, mirando hacia la cámara, hacia mí. Su cabeza sin rostro parecía estar mirándome fijamente a través de la pantalla. Cerré los ojos. Cuando los abrí, los maniquíes seguían en sus posiciones normales, como si nada. Me froté la cara. Estaba cansado. Eso era todo. Mi mente me jugaba una mala pasada. Hoy es mi última noche. Renuncié. Le dije al supervisor que tenía problemas de salud, que no podía seguir con el turno de noche. Él puso mala cara porque es difícil encontrar a alguien para este trabajo, pero aceptó. Solo tengo que aguantar hasta las 6. Son las 4:08 ahora. Estoy escribiendo esto en mi teléfono para mantener la calma. Hace media hora, el teléfono interno de la oficina sonó. Nunca suena. Nadie llama a las 4 de la madrugada. Lo descolgué con mano temblorosa. No había nadie al otro lado, solo un sonido. El sonido de una respiración lenta, constante. Y de fondo, muy bajito, la música que ponen en el centro comercial durante el día. Esa música sin letra, tranquila, que nadie nota realmente. Colgué rápido. Ahora miro los monitores. En la pantalla de la cámara 7, la que cubre la entrada principal desde dentro, hay algo escrito en el cristal de la puerta, como si alguien hubiera soplado sobre el vidrio y hubiera dibujado con el dedo. No puedo leerlo desde aquí, pero parece una palabra corta. Tengo que ir a ver. Es parte de mi trabajo, ¿no? Revisar anomalías. Si hay algo escrito, debo borrarlo antes de que venga el equipo de día. Eso me digo a mí mismo, pero en el fondo sé que tengo miedo. Un miedo frío que me sube desde el estómago. Voy a ir. Voy a caminar hasta la entrada principal. Voy a ver qué dice en el cristal. Lo borraré y volveré aquí. Solo faltan 2 horas. Puedo aguantar 2 horas. Me levanto de la silla. Suena el teléfono interno de nuevo. No lo voy a contestar. Camino hacia la puerta de la oficina. En los monitores veo mi propia figura pequeña y gris saliendo de la oficina en la pantalla 3. Veo cómo camino por el pasillo principal en la pantalla 5. La luz azul de emergencia me hace ver todo de un color irreal. Llego a la entrada principal. El centro comercial está oscuro
solo iluminado por las luces de afuera que entran por el techo de vidrio. Me acerco al cristal de la puerta. Efectivamente, hay algo escrito en el vaho, una palabra, escrita con un dedo. Dice, quédate. Me quedo paralizado. Mi reflejo en el cristal, pálido y distorsionado, me mira. Y entonces, en el reflejo, veo algo detrás de mí, al fondo del pasillo oscuro. Una silueta. No es un maniquí, es más real. Y no está sola. Hay otra, y otra más. Parecen estar de pie, quietas, mirando hacia mí. No me atrevo a darme la vuelta. Si me doy la vuelta y no hay nada, pensaré que estoy loco. Si me doy la vuelta y hay algo, no sé qué haré. Así que me quedo aquí, mirando la palabra en el cristal y las siluetas en mi reflejo. El reloj en mi muñeca marca las 4:30. Faltan 1:30 para que salga el sol, para que llegue el primer trabajador, para que esto termine. Pero ahora, mirando esas figuras quietas en el reflejo, sé una cosa. El centro comercial no quiere que me vaya. Y tal vez nunca me haya ido realmente en todas estas noches. Tal vez una parte de mí se ha quedado aquí, caminando estos pasillos vacíos, escuchando los sonidos que no existen, mirando las luces que se encienden solas. Y esa parte, la que se quedó, es la que ahora me mira desde el fondo del pasillo, esperando a que me dé la vuelta para que nos unamos de nuevo. Trabajo como vigilante nocturno en el almacén logístico Nexus, en la periferia industrial de la ciudad. El turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Un bloque de horas muertas donde el mundo parece haberse detenido. Mi reino es una extensión cavernosa de pasillos entre estanterías metálicas que se pierden en la oscuridad del techo. Un laberinto de palés y mercancías envueltas en plástico negro. La rutina es sagrada. Cada hora hago una ronda por el perímetro marcado en mi plano. Escaneo los códigos de los puntos de control con el PDA y regreso a la cabina, una burbuja de cristal y luz fluorescente en medio del océano de sombras. Entre ronda y ronda hay café amargo, podcasts bajos para matar el silencio y la lenta persecución de los minutos en el reloj de pared. Las primeras noches, el silencio era lo más abrumador. No es un silencio vacío, sino denso, cargado con el zumbido lejano de los transformadores y los crujidos ocasionales del edificio, como si se estuviera acomodando en su cimiento de hormigón. Los focos de seguridad, con su luz anaranjada y parpadeante, crean islas de claridad y océanos de negrura. Siempre hay rincones que la luz no alcanza, esquinas donde las sombras se acumulan como polvo. Empezó, creo, en la tercera semana. Pequeñas cosas, cosas que podía atribuir al cansancio, a la monotonía. Terminé mi ronda de la 1 de la mañana, regresé a la cabina y noté que la taza de café que había dejado a medio beber estaba ahora llena. Fría, por supuesto. Me encogí de hombros. Debí llenarla sin darme cuenta, absorto en mis pensamientos. 1 hora después, al salir para el siguiente recorrido, la puerta corredera de acceso al muelle de carga 3, que siempre verifico que esté cerrada con llave, estaba entreabierta un par de centímetros. No había viento. La cerré con un chasquido seco, revisando la cerradura.
Me tembló un poco la mano al girar la llave. Esa misma noche, durante la ronda de las 3, sentí por primera vez la sensación de ser observado. No era algo tangible. Era una presión en la nuca, un hormigueo entre los omóplatos. Me detuve en el pasillo principal, rodeado de torres de mercancías que se elevaban como acantilados. Miré hacia arriba, hacia las pasarelas de los niveles superiores. Nada, solo sombras estáticas, pero por un instante, en el borde de mi visión, creí ver el movimiento de algo más oscuro que el fondo, deslizándose detrás de una columna. Cuando apunté mi linterna, solo había polvo flotando en el haz de luz. Al día siguiente, le comenté a Javier, el vigilante del turno de tarde, lo de la puerta. Se encogió de hombros. Este viejo almacén tiene sus cosas. Las cerraduras se traban mal a veces con los cambios de temperatura. Su explicación era lógica, tranquilizadora. La acepté. Pero esa noche, los ruidos empezaron. No eran los crujidos habituales. Eran golpes sordos, lejanos, como si algo pesado cayera sobre moqueta, procedentes de la sección de archivo, una zona sellada por una reja que yo nunca abro. Me acerqué, la linterna temblando en mi mano. La reja estaba cerrada. Detrás, solo había cajas apiladas hasta el techo, cubiertas por una sábana de polvo tan gruesa que no podía haber sido alterada. Pero en el aire flotaba un olor tenue a humedad fresca, a tierra revuelta, que no encajaba con el olor a plástico y polvo seco del resto del lugar. La paranoia comenzó a echar raíces. Mis pausas en la cabina se volvieron incómodas. Dejé de usar los auriculares. Escuchaba atentamente el silencio, disecándolo, buscando en su tejido cualquier hilo suelto. Empecé a ver cosas. No sombras con forma, sino anomalías en la oscuridad. Un espacio entre dos estanterías que parecía más profundo de lo que recordaba. Un montón de lonas que por un segundo adoptó la silueta de alguien agachado. Mi mente, alimentada por el miedo y el aislamiento, comenzaba a decorar la nada, hasta que llegó la noche del incidente del PDA. Había dejado el dispositivo en la cabina para cargarlo mientras hacía la ronda de medianoche. Al regresar, estaba sobre la mesa, como siempre. Pero cuando lo encendí para registrar el fin de la ronda, la pantalla mostraba una foto granulada, en blanco y negro, tomada desde arriba, desde una de las cámaras de seguridad del techo. En ella se veía un pasillo, el pasillo 7-G, el que yo acababa de recorrer. Y en la foto, claramente, se me veía a mí, de espaldas, caminando. Y unos 10 metros detrás de mí, al borde de la resolución de la imagen, había otra figura. Una silueta humana, borrosa, pero inconfundible, de pie, mirando en mi dirección. No había nadie más en el almacén. El sistema de cámaras no guarda fotos automáticamente. Sudé frío, borré la imagen, mis dedos torpes sobre la pantalla. Revisé el historial de acceso. No había registros. Podría haber sido un error del sistema, una superposición, cualquier cosa. Pero había visto la figura. La había sentido. Después de eso, el almacén cambió. O cambié yo. Las luces empezaron a jugar conmigo. Apagaba la de los baños al salir y al pasar por fuera minutos después, bajo la rendija de la puerta, se filtraba una línea amarillenta. Al abrirla, la estancia estaba a oscuras,
el interruptor en off. Una vez, en la lejanía del pasillo principal, vi la luz de uno de los focos de seguridad balanceándose suavemente, como si alguien la hubiera golpeado. Cuando llegué allí, estaba inmóvil, fija. Las voces llegaron después. Al principio, eran susurros tan bajos que se confundían con el tinnitus de mi propio oído cansado. Fragmentos de palabras, suspiros que parecían decir mi nombre. Daniel, susurraba la oscuridad. Me encontraba hablando solo, en voz alta, para ahuyentar el silencio. Estoy aquí, haciendo mi ronda. Todo está en orden. Como un mantra. Pero una noche, durante la pausa de las 4, la hora más muerta, escuché una respuesta. Clara, nítida, proveniente de los altavoces internos de la cabina, que solo usan para anunciados de emergencia. Una voz masculina, neutra, cansada, dijo: «Nada está en orden». Me levanté de un salto, desconecté el panel de audio. Mi corazón era un puño golpeando mis costillas. Decidí que necesitaba pruebas, algo tangible para no creerme completamente loco. En la siguiente ronda, coloqué pequeños trozos de cinta adhesiva en las juntas de algunas puertas, en lugares discretos. Anoté la posición exacta de unas cajas en un pasillo remoto. La noche transcurrió en una tensión insoportable. Cada crujido era un paso, cada sombra, una presencia. Al regresar de la ronda de las 5, revisé mis señales. La cinta en la puerta del archivo estaba rota, las cajas ligeramente desplazadas, como si alguien las hubiera rozado al pasar, y en el suelo, junto a ellas, en el polvo acumulado, había una huella. No era la de mi bota de suela lisa. Era más estrecha, más larga, como la huella de un pie descalzo. El último día de mi turno semanal llegó como una liberación y una condena. Solo debía aguantar unas horas más. La luz del amanecer empezaría a filtrarse pronto por las claraboyas del techo. Hice mi última ronda con una determinación febril, iluminando cada rincón, desafiando a las sombras con mi linterna. «Ya me voy», decía en voz baja. «Os dejo en paz». Quería creer que había algo a lo que dirigirme, algo que pudiera negociar. Regresé a la cabina para recoger mis cosas. El reloj marcaba las 5:50. 10 minutos para el final. Me senté, exhausto, frotándome los ojos. Cuando los abrí, vi sobre la mesa, frente a mí, un objeto que no estaba allí antes. Era mi termo de café, el azul, el que uso todos los días. Pero estaba abierto, y dentro no quedaba café. Había tierra, tierra negra, húmeda, apelmazada, con una pequeña piedra blanca encima, como un ojo ciego mirándome. Salí corriendo. No recuerdo apagar las luces, ni cerrar la puerta principal. Corrí bajo el cielo gris del amanecer industrial, sin mirar atrás, hasta mi coche. Al arrancar, en el espejo retrovisor, la fachada del almacén Nexus parecía normal, silenciosa, inerte. Eso fue hace un mes. Renuncié por correo electrónico. No volví a recoger mis cosas. Javier me llamó, preocupado, preguntando qué había pasado. Solo le dije que había encontrado otro trabajo. Pero las noches ahora son diferentes. Duermo con la luz del pasillo encendida, y a veces, en el silencio profundo de la madrugada, me despierto de golpe, con el corazón acelerado, creyendo oír, muy lejos, el familiar chirrido de una puerta corredera
abriéndose en la oscuridad. O veo, desde la cama, la silueta del termo azul en mi cómoda. Lo vacié y lo lavé a conciencia, por supuesto. Pero cada mañana, al despertar, encuentro su superficie impecable cubierta por una leve, casi imperceptible, capa de polvo frío. Y no es el polvo de mi casa. A veces, en el trabajo diurno que tengo ahora, mientras lleno informes bajo la luz clara del sol, me quedo mirando mi propia letra en el papel. Y noto, con un escalofrío que me recorre la espina dorsal, que sin darme cuenta, en el margen, he estado dibujando una y otra vez la misma cosa. Una puerta, entreabierta, y tras ella, solo oscuridad, pero una oscuridad que respira.